Pueden abrir sus Biblias en Marcos capítulo 4. Siempre que vengan a la iglesia y no traen sus Biblias, a la entrada del salón se pueden encontrar Biblias que pueden tomar y utilizar durante la celebración. Si no tienen Biblias, les animo encarecidamente, como dice la palabra de Dios, a comprarse una Biblia. No se puede tener una relación con Jesucristo, no puede haber una relación con Jesucristo sin la palabra de Dios y leerla. Entonces, así dice Marcos. Vamos a estar en Marcos 4, del 1 al 20. Bueno, es importante que vean la nueva fase en que estamos. Hemos cambiado el afiche del libro de Marcos porque desde la semana pasada empezó una fase diferente en el libro de Marcos. Marcos venía hablándole tanto a judíos como a gentiles, pero ahora ha llegado un momento que por la dureza del corazón de los judíos, la fase, el plan de Jesús cambia de cierta manera. Entonces vamos a leer Marcos 4, del 1 al 20. Dice así, esta es la palabra de Dios. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor, que eran muchísimos, cientos, de él hicieron preguntas sobre las parábolas. Y Jesús les dijo: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, ven qué interesante esto, Jesús está hablando de unos que están adentro y otros que estaban fuera, por medio de palabras, para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se convierten y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño y las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Oremos. Señor, tu palabra cambia nuestra manera de ver la vida. Tu palabra cambia nuestros corazones. Tu palabra restaura familias, restaura relaciones, libera a las personas, quita pesos,
y dirige nuestro caminar. Te pido que hoy, por medio de Marcos, hagas eso en nuestras vidas y haya humildad en cada uno de nosotros para ser enseñados. Ponemos este rato en el nombre de Jesús en tus manos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo venga y trabaje en nuestros corazones. Amén. Bueno, como podemos ver, Jesús, como buen maestro, les empieza a enseñar a los presentes en medio del contexto donde están. Dice la palabra de Dios que está enseñándoles muy cerca del lago, y el lago está rodeado por un montón de montañas, y les habla diciéndoles acerca de tirar semillas. Prácticamente todas las personas que estaban ahí habían tirado alguna semilla, habían tratado de plantar algo y tener una cosecha. Entonces todos estaban entendiendo perfectamente bien lo que Jesús estaba hablando, y lo que Jesús estaba hablando de los diferentes terrenos y cuándo crece la semilla en esos diferentes terrenos. Uno de los comentaristas que leo, que se llama John MacArthur, dice que hay algo muy importante del cual le tenemos que poner atención al texto, que es que dice que hay una cosecha que llega a ser el 100 por 1. Esto llamó de fijo la atención de todos los presentes, y seguro fue una estrategia de Jesús para que le pusieran mucha atención, porque era imposible que una cosecha creciera hasta el 100 por 1. Esto de que dice produce una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Prácticamente lo que se está diciendo es que es una cosecha maravillosa y completa. Quiero que leamos el libro de Génesis, el capítulo 26, del 12 al 13, donde hay una palabra que nos ayuda a entender cómo puede haber una cosecha tan fuerte y tan grande aquí, y cómo puede haber una cosecha tan grande y tan fuerte aquí. Isaac sembró en aquella región, igual que lo que estamos viendo, tiró semillas, y ese año cosechó al 100 por 1. O sea, una cosecha perfecta. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Una cosecha del 100 por 1 sucede cuando el Espíritu de Dios bendice. Sucede cuando Dios interviene en la cosecha y en el crecimiento de las semillas. O sea que para que nosotros tengamos en nuestro corazón una cosecha de ese tipo, necesitamos la intervención de Dios. No es algo que nosotros podamos generar, no es algo que nosotros podamos hacer. Y yo creo que esto era extraño para ciertas personas que estaban ahí, pero para otras que ya estaban siguiendo a Jesús era una gran motivación. Estoy siguiendo a Cristo y voy a tener una cosecha del 100 por 1. No sé si ellos ya estaban pensando dónde iban a cosechar eso, que era en la presencia de Dios, pero también en su vida iban a estar cosechando muchísimas cosas. Entonces, si usted es un seguidor de Cristo, es necesario entender y necesario tener en nuestros corazones que nuestras semillas, las semillas sembradas en nuestro corazón, y si nuestro corazón ha estado en un lugar correcto, va a crecer. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer antes de cualquier cosa y que le quiero hacer a ustedes: ¿dónde está sembrando sus semillas? ¿O qué está pasando en su corazón con las semillas que otros han sembrado ahí? ¿Qué estamos cosechando?
Es increíble, pero dice la palabra de Dios que la semilla crece inclusive cuando nosotros estamos dormidos. Lo que nos deja claro que no tiene nada que ver el crecimiento de la semilla con nosotros. El crecimiento de la semilla lo da el Señor. Vean lo que dice Jeremías 17, el 5 y el 7. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Bendito, vean la comparación, el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ahora, conforme avancemos en Marcos, vamos a tener varios textos que hablan sobre la semilla. Y escogí este texto para nosotros entender que nosotros no añadimos nada a nuestro crecimiento espiritual. Estamos totalmente dependientes de lo que Dios haga. Maldito el hombre que confía en el hombre y confía en sus fuerzas. El hecho de que yo me quede parado toda la noche no hace que la cosecha empiece a surgir. Es el Señor el que lo hace. Esta parábola, en pocas palabras, habla de tipos de terrenos y de sus diferencias. Esta historia está diseñada para ayudarnos a entender también el evangelismo, ya que Jesús está diciendo que el tema no es el sembrador, sino es la tierra. El tema es el corazón. Aquí ya podemos encontrar una enseñanza. El compartir la obra de Jesús no está sujeto al estilo que lo hagamos, no está sujeto al compartirlo perfectamente bien, porque no es en nuestras fuerzas que la semilla crece, sino que es en las fuerzas de Dios. Es importante entender que es una parábola porque Jesús a partir de ahora va a hablar en parábolas. Muchas veces la parábola necesita ser explicada para entenderla. Como vieron en el texto, cuando estaban aparte, ya los discípulos le pidieron que por favor se las mostrara. Y Jesús les muestra el significado de la parábola a aquellos que están adentro, aquellos que han aceptado su mensaje y se han vuelto sus hijos. Todos los que creyeron en Él se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero para los que están afuera, la parábola es una manera de que no entiendan. Y ya vamos a ver un poco por qué eso es así. Una parábola es una especie de acertijo, es una especie de adivinanza, una incógnita que genera interés, pero que muchas veces necesita ser explicada. En el verso 10 leemos lo siguiente: cuando se quedó solo, Jesús con los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y Jesús les dice: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los que están afuera, pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. ¿Y para qué les llega por medio de parábolas? Para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué se trata esto? Se trata de que Jesús empieza en estos momentos a juzgar a aquellos que le han dado la espalda. De hecho, esto de alguna otra manera sucedió también en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Hay unos que están adentro y hay unos que están afuera. Las personas que están afuera son las que se fijan en lo externo y no quieren ser moldeadas por Jesús. No hay en ellos una buena tierra. Y por eso Jesús utiliza aquí Isaías 6:9 en el verso 12. Vean lo que dice Isaías 6:9. Lo acabamos de leer. Solo que quiero mostrárselos en el Antiguo Testamento. Él dijo: ve y dile a este pueblo,
Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Hay algo ahí de que Jesús no quiere que cierta gente entienda, o más bien dicho, ha querido que esta gente entienda el mensaje del evangelio y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero estas personas se han negado de tal manera a Dios, le han dado la espalda de tal manera que en cierta manera, como dice el libro de Romanos, llega Dios en un momento y los pone afuera. Y por más que oigan, por más que vean, no recibirán el mensaje. Esto sucede de manera cristalina con el faraón. Sé que ustedes lo recuerdan y vamos a ver un par de textos que nos muestran esto. No solo la dureza de alguien, sino como Dios, después de haber sido no gracioso, sino haber llenado de gracia a alguien, tratar de que alguien entendiera, ya no puede hacer nada más. Y más bien lo juzga. Veamos lo que dice Éxodo. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, recuerden que había plagas y el faraón a veces decía a Moisés, ya, eso es demasiado, váyanse. Pero después se sentía aliviado y le volvía a decir que no se fuera. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Vean que el faraón endurece su corazón. Vean el otro texto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón. Y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Están esos dos elementos. Nosotros podemos endurecer nuestro corazón delante de las obras y los milagros y el rescate que quiera hacer Dios con nosotros. Y una vez que endurecemos nuestro corazón y le damos la espalda a Dios de tal manera, Dios nos juzga. No solo en esta tierra, sino en el futuro nos juzgará en el juicio. Porque ¿qué nos creemos para darle la espalda continuamente al rey? Entonces aquí hay una advertencia importantísima para todos nosotros. Si usted le ha dado la espalda a Dios como yo se la di por 20 años, la Escritura hoy nos está advirtiendo que es tiempo de volvernos a Él, porque si no, Él mismo endurecerá nuestro corazón y no vamos a poder ver y no vamos a poder escuchar. Jesús estaba haciendo un pronunciamiento inicial del inminente juicio que cumplirá con el propósito soberano de Dios. Como vimos la semana pasada, ya los fariseos y los sacerdotes y los maestros de la ley habían rechazado a Jesús de una manera donde Jesús ya no soportaba que los siguieran haciendo. Habían cometido el pecado imperdonable, que es otorgarle a Jesús que las cosas que Él hace milagrosas las hace por el poder del diablo. Entonces Jesús empieza su segunda fase. Quiero que leamos Hebreos 4, del 1 al 3. Cuidémonos, por tanto, no sé que aunque la promesa de entrar en su reposo, la promesa que Dios nos da de entrar en su salvación, de tener paz con Dios, de tener esperanza para cuando Él venga y en esta vida, cuidémonos que no sea aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, las buenas noticias, el evangelio, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada.
porque no se unió a la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo a los que no creen. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. ¿Vieron qué pasaje más claro y más poderoso? Y hoy hay una invitación a todos nosotros de entrar en el reposo. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario cargando con nuestros pecados para darnos a nosotros paz con Dios. Para en lugar de andar tan agitados tratando de hacer buenas obras, tratando de ganar el amor de Dios, Cristo nos muestra: mi amor está con ustedes y ustedes no tienen que hacer nada. Entren en el reposo. Pero el mensaje tiene que ser unido con la fe. Entonces esto nos lo debiéramos preguntar todos. He entrado en el reposo de Dios. El mensaje de la Biblia ha sido unido a la fe y camino con Dios. Porque llegará un momento donde ya no se podrá entrar a ese reposo. ¿Cómo está nuestro terreno? Si volvemos al versículo 1, nos damos cuenta un poco del ambiente que había mientras Jesús enseñaba. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Quiero que se imaginen estas imágenes. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Ya una vez más lo había hecho, ¿verdad? Ya se había montado en un pequeño barquito y había enseñado ahí. El otro día mi esposa me dijo, como en una broma, que qué fuerte seguro tenía Jesús toda esta parte de su cuerpo, porque estar montado como en una barquita y enseñar desde ahí tenía que estar como parado muy firme. Pero los rabís enseñaban sentados. Pero Jesús de fijo tenía todo esto muy firme, porque Jesús es Jesús. La popularidad de Jesús se aumentaba exponencialmente y él les enseñaba porque Cristo dijo que esa era la razón principal por la cual él había venido. Se subió a una barca para no ser apretujado. Y su parábola fue del 3 al 8. Nos dijo acerca de los diferentes terrenos y lo que pasaba con las diferentes semillas. El que tira la semilla son los discípulos de Dios. La semilla es el mensaje y el terreno es el corazón. Entonces vamos a estar del 14 al 20 interpretando la parábola. Es importante decir algo que leí de un comentarista que se llama Mark Strauss, que dice lo siguiente, y lo vamos a tener en la pantalla solo para que quede totalmente claro. Jesús interpreta la parábola en base a 3 elementos: el sembrador, la semilla y la tierra. El sembrador son los discípulos, la tierra los corazones y la semilla el mensaje. O sea que esta parábola es conocida como la parábola del sembrador, pero a mí me parece que más bien debería ser conocida como la parábola de la semilla o de la tierra. Nosotros tiramos la semilla, el evangelio, pero Dios es el que da el crecimiento. Esto nos libera a cada uno de creer que lo tenemos que hacer perfectamente bien, porque el Señor interactúa y el Señor hace que esté bien.
Entonces veamos el versículo 15 para empezar a interpretar esta parábola. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, tan pronto, inmediatamente, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Este versículo está hablando de la dureza del corazón de los fariseos y de los maestros de la ley, pero de la dureza de corazón de los seres humanos. Nosotros, algunos de nosotros, muchísimos espero, hemos sido rescatados por Cristo y ya no le damos la espalda. Pero aquí está hablando de las personas que sí le dan la espalda a Dios y no quieren tener nada que ver con Él. Tan pronto como la escuchan, la rechazan. No hay convicción, no hay arrepentimiento de parte de ellos. Puede ser que usted hoy, alguien lo jaló para venir aquí. Vino con una muchacha o con un novio o con alguien para agradarle. Pero tienen que convencerse de que delante de Dios debemos de tener convicción y arrepentimiento. Porque si no estamos rechazando quién es Él. No seamos incrédulos y no seamos orgullosos de seguir creyendo que nosotros somos Dios. Una vez, creo que esto lo he contado antes, pero hoy no lo voy a contar con lujo de detalle. Una vez estaba haciendo una boda en una playa que se llama Playa Pelada. Y estaba haciendo la boda y por supuesto que la gente estaba sentada igual que ustedes. Había un pasillo donde venía la novia y había 2 columnas donde la gente se sentaba. Pues resulta que la gran mayoría de mi columna derecha estaba totalmente alejada de donde yo estaba enseñando y estaban de pie a una distancia. Esas personas decidieron demostrar que no les interesaba en nada lo que estaba sucediendo ahí en el nombre de Dios. Estaban casi haciendo una protesta. No nos interesa, cuando terminen esto vamos a ir a la fiesta. Eso es un corazón duro. Quiero que nos preguntemos cómo está nuestro corazón. O si alguien cercano a nosotros tiene ese tipo de corazón, tenemos que interceder por esa persona, porque un corazón duro no recibe absolutamente nada de Dios. Y algo importante que entendemos aquí que dice que Satanás llega y quita la semilla. Los pájaros son como Satanás. Es que lo que vino a hacer Jesús es luchar contra la oscuridad. Marcos 1:13, que dice: y allí fue tentado por Satanás. Desde el puro principio Jesús empieza a luchar contra el enemigo. Recuerden, cada vez que tiene un milagro y están cerca unos demonios, los demonios se asustan y le dicen que si ya los va a mandar al lugar donde los va a mandar. Jesús no vino a restaurar la relación entre los romanos y los judíos. Jesús vino a desaparecer las obras del enemigo. La lucha en que estamos, la lucha en que está nuestro corazón cuando se siembra una semilla, es una lucha espiritual. Por eso se tiene que tratar de una manera espiritual. El enemigo anda como león rugente, viendo a quien quiere devorar. Y entonces, cuando yo leí esto, que esto era una lucha espiritual, que podía ser que la palabra podía llegar a nuestros corazones, pero el diablo la podía llevársela. Y me acordé de que el enemigo anda como león rugente. Yo dije, ¿usted de verdad cree esto, Rodrigo? Porque creo que si usted supiera que esto es algo espiritual y que el enemigo constantemente quiere hacer algo, endurecer su corazón, usted andaría mejor armado. Usted andaría más fortalecido.
Seguimos la parábola del 16 al 18 y dice así: otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida, inmediatamente, la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Esta es otra categoría de creyentes. Son creyentes que reciben el mensaje, pero que rápidamente se marchita la semilla. Hay un gozo al recibir el mensaje, pero es un gozo temporal. Es algo totalmente emocional. La semilla penetra un poco, pero cuando empieza a crecer, tira hacia arriba y el sol sale y la quema. Estas son las personas que reciben el evangelio, que uno les comenta acerca de Dios y dicen: sí, yo quiero acercarme a Dios desde hace muchísimo tiempo. Y cuando uno los invita y cuando la cosa se trata de tomar una decisión real, lo evitan de toda manera. Tenemos que asegurarnos que nuestra relación con el Señor no es algo emocional o no es algo que estamos explorando y en algún momento lo vamos a dejar. Hay entendimiento, pero no llegan a la iglesia. Hay entendimiento, pero no hay ningún avance. Para recibir las semillas se necesita humildad y un espíritu contrito. Vean lo que dice Isaías 66:2. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo, estas son la gente que Dios estima, a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. O sea, estas personas reciben la palabra de una manera totalmente emocional, reaccionan, pero de ahí no pasan. No hay un arrepentimiento verdadero en sus vidas, no hay un cambio y una regeneración en su corazón. Tenemos que asegurarnos que nosotros no somos de esos, de los emocionales que nos quedamos en el camino. Que nos encantan las cosas de Dios, pero no hay un arrepentimiento en nosotros de que Dios nos ayude, de que nuestra vida quede atrás la vieja naturaleza y Dios nos dé una vida nueva. ¿Y saben por qué? Porque hay cruz. Dice el versículo 17, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. O sea, cuando se necesitan tomar decisiones de fe, no las quieren tomar. Si los amigos nos empiezan a molestar, no queremos que nos molesten, entonces dejamos nuestras convicciones. Apenas hay una persecución, alguien nos lleva a la contraria, preferimos mejor no meternos en ese terreno. Esto es cuando el mensaje es superficial y entonces la reacción es superficial. Aquí no solo importa el terreno, el corazón de la persona, pero sí importa mucho el sembrador. Lo que ustedes y yo podamos sembrar en las personas o lo que se predica aquí para sembrar. ¿Por qué? Porque le decimos: venga a Cristo y va a ser feliz. Venga a Cristo y todo se va a resolver. Y eso no es verdad. Sí, vamos a venir a Cristo y podemos estar gozosos. Y sí, como venimos a Cristo, nuestros valores cambian poco a poco y nos puede ir muy bien por la vida. Pero la promesa no es esa. La promesa es
venga a Cristo y disfrute de la presencia de Dios. Venga a Cristo y disfrute del perdón de sus pecados. Aquel que quiera seguirme, que cargue con su cruz. ¿Verdad? Y llegamos a las librerías y hay un montón de libros que dicen su mejor vida ahora, todos los días son viernes. Y eso es humo. El otro día estaba pensando, no sé si estaba hablando con Luciana acerca de esto, de que las personas se preocupan mucho por la autoestima. Cierto que hay que afirmarnos como hermanos y afirmar a nuestros hijos y a las personas que están alrededor. Pero la autoestima hay que tener cuidado porque nuestra identidad debe estar fundada en Cristo, no en todo lo que nosotros podamos hacer. En las iglesias y en muchos lugares se predica, usted puede, póngale ganas, no afloje. Y nosotros no podemos hacerlo solos. Es por medio de Cristo. No se habla de pecado. Y es solo cuando nos damos cuenta que estamos en pecado, que merecemos la muerte, que nos damos cuenta del gran amor de Dios, que entregó a su Hijo único para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces no se trata de afirmarnos y de tener una gran autoestima. Se trata de saber quiénes somos y de saber el gran Dios que tenemos y cuánto nos ama. Eso involucra la enseñanza a nuestros hijos, involucra la enseñanza de nuestras vidas. Usted y yo somos malvados, pero usted y yo tenemos un gran Salvador. Entonces no se trata de yo soy bueno, yo lo puedo lograr. Se trata, yo soy malo, yo no puedo lograrlo, pero tengo un gran Dios que ha prometido que puedo ser valiente porque Él va conmigo. Entonces eso es lo que pasa con este terreno. ¿Y por qué duro tanto en este terreno? Porque creo que aquí está la mayoría de la gente. Reciben al Señor rápido, les gusta el mensaje, pero es totalmente emocional y apenas se pone espeso la cosa, se retiran. El otro día estaba hablando con un amigo y me hace, qué dura es la cruz. Y es porque Dios nos está santificando. Vean lo que dice Juan 6:60, después de que Jesús está hablando con una multitud de gente. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Dice la palabra de Dios que por medio de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Inmediatamente después de esto, cuando estas personas dijeron que esta enseñanza era muy dura, se retiraron. Y recuerdan que hizo Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes se van a retirar también. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo nos vamos a retirar si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces el recibir el mensaje debe ser algo emocional y racional, deben ser de todas nuestras afecciones, pero no recibir el mensaje para ser bendecidos únicamente en esta vida, recibir el mensaje porque Él nos va a dar vida eterna. Nunca se ha tratado de nuestro peregrinaje aquí. Siempre se ha tratado del lugar donde Cristo nos va a llevar. Entonces deberíamos empezar a pensar por qué estoy aquí. Porque ya hemos visto dos terrenos. Continúa el terreno de espinos. Versículo 18 y 19.
Otra tierra es esto. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Vean la diferencia. Antes era una recepción emocional de la palabra, no era profunda, pero aquí sí es más profundo. Pero las preocupaciones y las riquezas ahogan la semilla. La semilla estaba creciendo. Es interesante porque esta palabra que se utiliza de espinos es la misma que se utiliza de espinas. Es una palabra que se llama acantas, que es la que se utiliza para describir la corona de espinas del Señor. Véanlo, Mateo 27, 29. Luego trenzaron una corona de espinas. Ahí la palabra debería ser acanta, porque la corona estaba llena de espinas. Aquí el terreno está lleno de espinas, dice espinos. Y entonces los espinos ahogan la semilla, y los espinos son las preocupaciones de esta vida y las riquezas de esta vida. Inclusive puede haber un arrepentimiento superficial aquí. Inclusive la gente puede tener una voluntad partida. Quiero seguir a Dios, pero ¿cómo me cuesta? La gente quiere el camino de Dios, pero está tan agarrada del mundo que no puede seguir al Señor. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Señor, he cumplido con todo. Mentiroso. Pues nadie puede cumplir con todo. Entonces Jesús le dice, perfecto, deja todas tus riquezas y sígueme. Y el hombre se fue triste porque no podía seguir al Señor, porque su agarre de las riquezas era demasiado fuerte. Y el día de hoy cada uno de nosotros se tiene que preguntar, ¿qué me puede estar impidiendo caminar con el Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y porque estoy agarrado de algo? ¿Cuántas veces habla la Biblia del dinero? Es de lo que más habla. Y dice, el engaño de las riquezas y las preocupaciones. Y hay algo increíble aquí que me di cuenta ayer que no me había dado cuenta. Es lo siguiente. Versículo 15. Algunos son como los sembrados junto al camino. Se siembra la palabra y tan pronto como la oyen la palabra, viene Satanás y la quita. 16. Los que están en terreno pedregoso también oyen la palabra y la reciben, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Versículo 18. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, todo el mundo la oye, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Vean el versículo 20. Oyen la palabra y la aceptan. Ya vamos a llegar ahí. Es no solo escuchar, sino aceptar. Cuando uno acepta algo, uno se rinde ante eso. Y esto es lo que no pasa entre los espinos. Hay una gran reacción, hay muchas ganas, inclusive hay fruto. Pero a la hora de la hora
no podemos soltar de lo que estamos aferrados. Entonces no podemos amar al Señor con todo y con todo. Sigue siendo nuestro Señor el mundo, el cosmos, ¿verdad? El sistema de este mundo que es gobernado por Satanás. No hemos renunciado completamente. Y quiero que cada uno piense de qué estoy agarrado que no me permite que el Señor sea mi prioridad, que no me permite buscar el reino de los cielos de primero. Vean lo que dice Lucas 9:59, es una historia que ustedes conocen. Jesús le dice a otro, sígueme. Y le dice, Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Muchas veces hemos pensado que esto es como un poco cruel de parte de Jesús, ¿verdad? Jesús le dice, sígueme, y una persona le dice, dame un toque porque voy a enterrar a mi padre. Y entonces Jesús le dice, este no es mi tipo de discípulo. ¿Cómo Jesús no va a dejar a este hombre y enterrar a su padre? Hay un contexto, digamos, cuando se iba a enterrar a alguien, había toda una celebración de muchas semanas. Entonces no es que el papá de alguien se había muerto y Jesús le estaba diciendo, no, deje que otros lo entierren, usted no tenga nada que ver con esto, sígame. Sino que Jesús le estaba diciendo, apúrese, ponga esto de primero y venga detrás de mí. Entonces yo digo, Rodrigo, ¿qué es lo que no me deja apurarme? ¿Qué es lo que no me deja seguir al Señor de manera inmediata? A mí me da miedo esto. Vean lo que dice 2 Timoteo 4:10. Pues Demas, compañero de Pablo, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, dice Pablo. Por amor a este mundo. Podemos amar al mundo y perdernos del reposo del Señor. Y por supuesto que estamos en una etapa de santificación. Yo no sé usted, pero yo me agarro de cosas del mundo, el Espíritu está en mí, la suelto, empiezo a caminar en el Espíritu. De repente me agarro otra vez, empiezo a poner mi confianza en el mundo y en las riquezas, y otra vez el Espíritu me cambia el corazón y lo suelto. Esa es nuestra santificación. Pero la pregunta es si estamos soltando continuamente, si odiamos estar agarrados y llenos de preocupaciones acerca del mundo. Romanos 8:13, mortifiquen las obras de la carne. Eso es el camino del cristiano. Y ahora sí, llegamos al versículo 20, que es lindísimo, que es donde yo quisiera que estuviéramos todos. Pero otros, no los de la tierra dura, no la tierra que cae en terreno pedregoso, no la tierra que cae entre espinos, sino los que caen en buena tierra, son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, recuerden que esto es lo que dice de todos los otros terrenos, pero la aceptan. ¿Acepta usted la palabra de Dios? Y produce una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. ¿Verdad? Es como, escucho tu palabra, Señor, y la acepto, me rindo a ella, quiero reaccionar con todo. Después de escuchar tu palabra, Señor, ¿qué no estoy aceptando? Tal vez estoy aceptando un montón de cosas, pero ¿qué me estoy dejando en mi voluntad y no la tuya? Aquí hay regeneración. Aquí es donde se vuelve a nacer. Aquí es donde Cristo es lo más lindo, lo más precioso de nuestras vidas. Y lo buscamos por quién es Él y por lo que Él representa, no por lo que nosotros podamos obtener. Hay un escritor que se llama John Piper que habla sobre esto y lo pone con una palabra muy interesante que es el hedonismo. Esto pudo haber nacido en Grecia y el hedonismo es
la búsqueda sin límite del placer sexual, del placer de las riquezas, de todo tipo. Entonces el hedonismo era una filosofía en Grecia de que busquemos el placer sin límite. Y entonces John Piper, que está totalmente loco, agarra esa palabra de hedonismo y le da vuelta y le pone hedonismo cristiano. Y entonces lo que él nos está diciendo es: no tengamos límite de buscar nuestra satisfacción, pero en el Señor. Les voy a leer cómo lo dice. Como hedonistas cristianos, sabemos que todos los oyentes anhelan la felicidad, usted y yo. Y nunca les diremos que la nieguen o repriman ese deseo. Lo que hay que enseñar es a saciar su hambre espiritual con la gracia de Dios. No es que no seamos felices, no es que no busquemos la plenitud. Lo que pasa es que la plenitud se alcanza poniendo a Dios de primero. Busquen al Señor como si no hubiera un mañana. Deleítense en Él. Porque el hedonismo que no es cristiano no les va a dejar nada, los va a dejar huecos. Jonathan Edwards dice lo siguiente: cuando hay esta regeneración, cae en buen terreno y hay una cosecha increíble. Cuando recibimos la semilla, las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Tenemos nuevos ojos, tenemos nuevos corazones, tenemos nuevos oídos, tenemos nuevas lenguas, nuevas manos y nuevos pies. Los del buen terreno tienen un corazón contrito. Ahora ustedes van a ver que vamos a estar hablando de las semillas por varias parábolas. Y hay una parábola que me encanta, que quisiera que antojarlos a ustedes, que sea la preferida también de ustedes. Es aquella que habla, ¿verdad?, de que la semilla caiga en buen terreno, un terreno suave donde nosotros nos rindamos a Cristo y hay ya un nuevo nacimiento. Pero nos dice que la semilla de la mostaza es la más pequeña de todas. Pero también dice que la semilla de mostaza puede crecer tanto que se forma un árbol gigante frondoso, donde inclusive otros llegan para aprovechar este árbol. Y así es el reino de los cielos. Algunos le dan la espalda directamente en terreno seco, algunos en terreno pedregoso solamente lo reciben emocionalmente y después la dejan. Hay algunos que la aceptan, que solo escuchan y caminan en ellas, pero no hay resultado. Pero los que la aceptan tendrán una cosecha de 100 por 1. Serán como un árbol frondoso que inclusive le da sombra a otros. El reino de los cielos es pequeñito. El reino de los cielos parece muy diferente a las riquezas de este mundo. Es pequeñito aquí, las riquezas del mundo son grandísimas, pero lo que tenemos que saber es que esto pequeñito algún día va a eliminar esto por completo y dará una cosecha del 100 por 1. Entonces tenemos que pedirle al Señor: Señor, que mi corazón esté suave, que mi corazón esté listo para que tu semilla crezca y sea una cosecha increíble. Quiero terminar con lo que dice Jeremías 17, del 7 al 8. Los que conocen el Salmo 21, que habla que seremos como un árbol plantado junto a la orilla del río,
va a encontrar que este versículo de Jeremías es bastante parecido, pero hay dos elementos diferentes que quisiera resaltar. Vean lo que dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Aquí viene, como habla el Salmo 1, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces bien arraigadas hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Eso no viene en el Salmo 1. No habla de que cuando nosotros tenemos raíces profundas en Dios, no importa cuando la cosa se ponga difícil, en tiempos de sequía, las hojas permanecerán verdes. Si nuestro corazón está en el lugar correcto, siempre estaremos dando fruto, aunque estemos pasando por un momento difícil. Bendito el hombre que confía en mí, Dios. La mujer que se aferra a Dios serán como árboles replantados en Edén, que ponen raíces cerca de los ríos y que no se preocupan de los veranos calientes. A ellos no se les cae ni una hoja. Están serenos y calmados durante las sequías, dando fruto en todo momento. Ese es el ofrecimiento de Dios si nuestro corazón está en el lugar correcto.